Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar el tema 4 de herencia en la programación orientada a objetos. La herencia es una característica que tienen todos los lenguajes de programación orientado a objetos y es una manera de reutilizar código porque si tenemos ya una clase trabajada con sus datos y sus métodos y vamos a crear una subclase viene a ser algo con la relación, es algo que sea, que tenga la relación es con una clase ya hecha, podemos aprovecharla, heredar de ella. Automáticamente la clase hija o heredera, si queréis, adquiere todos los datos y métodos de la clase padre y solo se tendría que centrar en añadir los datos y métodos especializados, es decir, los específicos que tenga el hijo y que no tenga el padre. Cuando heredamos de un padre, automáticamente tenemos todo lo del padre, todo me refiero, los datos y métodos. Luego, a veces los hijos salen rebeldes y quieren hacer las cosas de otra manera y podrán sobreescribir, que es un concepto importante, los métodos del padre para hacer las cosas diferentes. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Empezamos desde el principio con los conceptos más básicos. La herencia es una de las características fundamentales, decía, de todos los lenguajes de programación orientado a objetos. Es una manera de reutilizar software y también de establecer una jerarquía entre clases. Cuando tenemos una clase que, repito, tiene suficientes similitudes, en particular vuelvo a recordar que hay dos tipos de relaciones en Java. Hasta ahora habéis implementado, por ejemplo, en la práctica 1, la relación tiene un. El tiene un se establece añadiendo un dato que sea de otra clase. Es decir, un dato no tipo básico, sino referencia a objeto, es decir, declarado con mayúscula. Por ejemplo, vuestro game tiene un tablero, pues claro, porque hay un dato que es el board o tablero. Vuestro game tiene un game printer, añadís un dato que sea el game printer. Bueno, pues la herencia es otra relación diferente al tiene un, es la relación es un. Cuando eres algo de algo que ya tienes hecho, puedes heredar directamente, solo con la palabra reservada extends, y ya eres como tu padre. Pero luego puedes desarrollar características propias o incluso modificar sobreescribiendo sus métodos si quieres. Si no los sobreescribes, pues te comportas como el padre, y si los sobreescribes te puedes comportar a tu manera. Vamos a ir viendo ejemplos. Si os estaba contando que la relación es herencia, es la relación es una clase B es una clase A, cuando, bueno, hemos dicho que si en Java, pues te diría class B extends A, simplemente ya estás diciendo que B es un A, o B es hijo de la clase A, es más o menos lo mismo. Automáticamente ya hereda, es decir, ya tiene todos los datos, aquí se llaman atributos, y métodos de la clase A. Y luego puedo añadir datos y métodos específicos, especializados o adicionales. Por eso la herencia también se puede llamar una especialización, porque eres todo lo de tu padre. También la clase padre se llama superclase, pero además puedes especializarte añadiendo datos propios que él no tiene el padre.
Luego Java tiene una cosa muy graciosa, es que igual que en los tipos básicos teníamos upcasting automático, os recuerdo por ejemplo que un int con minúscula se hacía el cast o conversión automática a tipos básicos superiores como double. Bueno, pues lo mismo pasará con las referencias a objetos. Es decir, un objeto de la clase B también es un A. Incluso podría hacer algo así, lo veremos más adelante, como declarar una referencia de A y asignarle un objeto de B. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero eso compila porque un objeto pues creado con, por ejemplo, con new B, llamado un constructor de B, es un A y por lo tanto se lo puedo asignar a una referencia declarada como A, porque un B es un A. Esto lo veremos un poco más adelante, pero es lo más divertido de la herencia. Incluso podremos declararlo como una interfase implementada tanto por la clase A como la clase B. Eso también lo veremos en este tema cuando veamos las interfaces. Vamos entonces con lo elemental, los típicos ejemplos de los animales. Nosotros podemos implementar una clase animal. Sabéis que la clase es como un esqueleto con cosas comunes que deberán tener todos los animales. Pues todos los animales, pues, ¿qué vamos a decir? Pues que comen, que juegan, cosas así, ¿verdad? Muy bien. Una vez que ya tenemos trabajado todos los datos y métodos de animal, si necesitamos una clase perro, como un perro es un animal, podremos decir perro es animal, vale, pues ya tiene todo lo de su padre. Pues come, juega, pero además puede hacer las cosas a su manera. Un ejemplo también clásico es el de la clase persona. Ahora veremos un ejemplo. Y una vez que hemos trabajado todos los datos de persona, pues una persona tiene un DNI, cosas de este tipo. Luego resulta que tenemos diferentes tipos de personas. Pues, por ejemplo, alumnos. Un alumno es una persona, pues entonces es candidato a heredar de la clase persona y así ya no tenemos que poner que el alumno tiene DNI. Automáticamente lo tiene porque es una persona. Hereda, si le decimos class alumno extends persona, ya es una persona, ya tiene DNI y ya tiene todos los métodos de persona. Ya simplemente el programador se tiene que centrar en la especialidad de alumno, como puede ser pues, tener un número de matrícula. No todas las personas tienen número de matrícula. Los alumnos son personas, tienen DNI, tienen nombre, tienen fecha de nacimiento y además tienen un dato especializado que no tienen todos, pero los alumnos sí, como un número de matrícula. Y además de hacer todo lo de las personas, hablan, comen, duermen, además los alumnos pueden añadir también métodos especializados. Por ejemplo, un alumno es una persona, pero además estudia. Pues le podemos añadir un método especializado estudia que tiene, que no tiene persona porque no todas las personas estudian. Luego podemos incluso tener varias subclases, porque por ejemplo los profesores también son personas, aunque algunos piensen que relativamente, a veces no lo parecemos, pero sí somos personas. Y además los profesores, pues por ejemplo, tenemos un método especializado que es dar clase. Somos personas, tenemos DNI, nombre y apellido, aunque no lo parezca a veces, y además damos clase. Además tenemos datos, o en este caso método especializado que puede tener el hijo y no el padre. Pero ya me ahorro todo lo de persona, simplemente heredando. Por eso es una manera de escribir código rápidamente. Vamos a ver un poquito de código. Venga, pues podemos tener una clase persona. La persona tiene unos datos como el DNI, un nombre, un constructor para inicializar sus datos y además, pues en este caso, un método que es mostrar, que simplemente, a mí me hubiera gustado más el toString, pero bueno, el mostrar directamente es como un print del toString
se hace mejor con toString, nos tenemos que acostumbrar a poner toString, pero esto es un ejemplo, esto simplemente imprimiría por pantalla pues el DNI y el nombre de la persona, por consola. ¿Vale? Facilito. Una vez que tenemos la clase persona, decimos, vale, ahora necesitamos alumnos. Los alumnos son personas, pero además tienen algún dato como el número de créditos aprobados o el número de matrícula. Estupendo. Se llaman datos especializados que tienen los alumnos, pero no tienen por qué tener todas las personas. Por eso no es tan persona. Persona es la plantilla, la clase que recolecta todo lo común a todas las personas. El alumno es una persona y además todos tienen matrícula, número de matrícula y todos deberían almacenar pues, cuántos créditos tienen aprobados. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos desde cero la clase alumno y le decimos que tiene DNI, que tiene nombre, que tiene mostrar, o directamente usamos la palabra reservada extends y lo que quiere decir es que hereda de persona y así el alumno ya no tenemos que ponerle que tiene DNI y que tiene nombre, lo tiene automáticamente por ser persona. ¿De acuerdo? Pero sí, además de tener DNI y nombre, por ser persona, ahora sí nos centramos solo en los atributos especializados de alumno. Además de ser persona, tiene número de matrícula y tiene número de créditos. ¿Vale? Si ahora declaráis un alumno A igual a new alumno, ponéis A punto y os salen todos los datos del padre y los especializados del hijo también, claro, porque una persona, es decir, te sale de tu objeto alumno punto DNI, punto nombre, por ser persona, y además los especializados punto número de matrícula, punto número de créditos. Nosotros en realidad todas las clases que tenéis ahora, por ejemplo, en la práctica 1, heredan de object, pues cuando no ponéis que extends, automáticamente en Java todas las clases heredan de object. Dentro de ese árbol de la jerarquía de herencia, object es la raíz de la cual todos heredan. Si no se pone nada, heredas de object. Al final, el alumno hereda de persona, que igual hereda de otra clase, o si no, directamente hereda de object, pero al final todos son descendientes de object, por eso también cualquier objeto, si ponéis un punto, como mínimo vais a tener los datos de object. Algunos los hemos hablado ya, como por ejemplo el toString de object, lo vimos en la última clase, que era una cosa así horrible como nombre de la clase, arroba y una dirección del puntero al objeto en la máquina virtual de Java, o el clone de object, que hace una copia superficial, no en profundidad. Si lo quieres en profundidad, lo tienes que sobreescribir, es decir, volver a escribir tu objeto. Ahora hablamos de sobreescritura. De momento estoy contando que un alumno es una persona y además tiene datos especializados y además vamos a poner su propio constructor. Vale, del constructor hablaré enseguida, pero la primera, si no se pone nada, la primera instrucción es lo mismo que poner subparéntesis, paréntesis, y dirás, ostras, ¿esto qué es? Bueno, esto es llamar al constructor por defecto del padre. Se puede poner o no, poner super paréntesis, paréntesis, punto y coma, y no poner nada es lo mismo. Pero luego lo haremos de los constructores. Pero esto construye o inicializa la parte heredada del padre, es decir, el DNI y el nombre. Y luego, bueno, pues, y luego además de tener todos los métodos de persona, porque somos personas, ponemos nuestros métodos especializados. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues vamos poco a poco. Bueno, ya hemos hablado de la cláusula extends, es simplemente pues decimos que se hereda. Entonces, las instancias de alumnos son también personas. Podemos ahora ya instanciar alumnos
Y fijaros que podéis utilizar los datos de los métodos de persona. El setDNI no está en la clase alumno, está en la clase persona. Pero el alumno es persona, puede utilizar también tiene los datos de persona y más los especializados de alumno. Puede usar todos los métodos de persona y también los especializados en alumno. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Venga, seguimos. Entonces, normalmente al padre el padre se le llama padre, también se le llama superclase o también clase base. Y al alumno, que es el de abajo en la jerarquía, un alumno es una persona, se le suele llamar o clase hija o subclase, también podéis escuchar clase derivada. También se dice que un alumno es una especialización de persona o generaliza, o al revés, que persona generaliza al alumno. El alumno es una clase especial de persona, es una persona, pero además tiene datos especializados. Una persona especial que además tiene número de matrícula, número de créditos y algún método que no viene en este código, como que además estudia, hace otras cosas. Además de hacer las cosas de persona, hace otras cosas. Vale. Entonces, la clase derivada o hija va a heredar todos los datos y métodos, como estamos contando, y además puede añadir datos y métodos adicionales o especializados. También una cosa muy importante es que podemos redefinir, vamos a hablar ahora de la sobreescritura de métodos. Bueno, cuando os hable de polimorfismo os hablaré de lo que son los métodos virtuales en C++. En Java siempre hay enlace dinámico, todos los métodos son virtuales. Ahora, de momento voy a contaros qué es la sobreescritura de métodos y luego veremos qué pasa. Al final hemos dicho que todas las clases heredan de la clase Object, del package java.lang. De momento contar que Java no permite, como C++ y otros lenguajes, la herencia múltiple. Eso significa que solo puedes heredar de una clase. Puedes poner class B extends A. No puedo poner extends A, B, C. No puedo ser un animal y además un actor a la vez. Bueno, si queremos herencia múltiple, lo haremos con interfaces para describir comportamientos múltiples, pero no con clases. Las clases en Java solo heredan de otra clase. Bueno, y de forma transitiva también heredas del padre de tu padre, por supuesto. Pero solo puedes heredar directamente de una clase. Se dice que Java no, es herencia simple, no múltiple como otros lenguajes, por ejemplo, C++. Que sí admite herencia múltiple. Herencia múltiple a veces produce colisión de métodos, porque imagínate que tú heredas de la clase perro y además de la clase actor, porque eres un perro actor. Y los dos tienen un atributo o dato nombre. Claro, pues ahora tienes que calificar nombre que viene de actor o nombre que viene de perro. Hay que resolver esos conflictos, que son problemas. Bueno, Java no tiene herencia múltiple, no tiene este tipo de conflictos. C++ sí los puede tener. Bueno, pues se califican esos atributos que están en conflicto, indicando el atributo de qué clase de padre viene. Entonces, al final hay una herencia, una jerarquía de herencia entre todas las clases, donde la raíz del padre de todos siempre es Object. Todas las clases son descendientes de Object directamente o transitivamente, pero todas son Object. ¿Vale? En este caso vamos a decir que la relación transitiva, que es que el padre de tu padre también es tu padre. Bueno, en realidad la palabra correcta sería ascendiente, ¿no? Muy bien, entonces se heredan todos los métodos. Tú, al ser persona, ya tienes heredas el mostrar de persona. Ahora veremos si lo queremos sobreescribir o no.
menos los constructores. Los constructores no se heredan, pero el constructor del hijo siempre llamará al constructor del padre. Bueno, aquí tenemos una clase B que hereda de la clase A, declara una referencia a B igual a new B, se llama constructor, y ¡pum! Si en B no tenemos un constructor que recibe dos enteros, pues esto no compila. Entonces habrá que añadir, podemos añadir varios constructores a la clase B. En cuanto en la clase A ponemos un constructor que no es el por defecto, es decir, que no tenga como argumento paréntesis, paréntesis, ¿os acordáis que pasaba? El constructor de A tiene A paréntesis, paréntesis, ¿o no? ¿Os acordáis? Podéis escribir por el chat. No, efectivamente, como bien dice Pablo, en cuanto añades un constructor ya no tienes constructor por defecto. Con lo cual, si yo aquí pongo B paréntesis, paréntesis, llave, llave, voy a escribir. ¿Compila o no compila? ¿Qué pensáis? No compila, porque poner esto es lo mismo que poner super paréntesis, paréntesis. Es decir, llamar al constructor por defecto del padre. Pero no hay constructor por defecto del padre, a no ser que lo ponga, ¿no? En cuanto pones otro constructor, ya no hay constructor del padre, y ahora mismo ir aquí, pues no compila. Para que compile, tendríais que poner pues un constructor por defecto, aunque no haga nada. Repito que es lo mismo que poner, bueno, pues llamo al constructor por defecto de mi padre, y como no tiene extend, es el constructor por defecto de object. Al final no pones nada, sí que llamas al constructor de object, donde en realidad es la construcción verdadero. A ver, pregunta Enrique, ¿así tendrías dos constructores para cada uno? Sí, puedes poner todos los constructores que quieras para cada uno. ¿Vale? Bueno, entonces voy a quitar los constructores por defecto. No venían en la traspa. En todo caso, aquí la gracia de los constructores, hemos dicho que los constructores no se heredan, pero lo primero que va a hacer todo constructor es llamar al constructor del padre. Eso es obligatorio y además la primera línea. Si no se pone nada, pues es este de aquí. Esto es lo mismo que no poner nada, llamar al constructor por defecto del padre. Repito que si el padre no tiene constructor por defecto, esto no compila. Para que compile, o bien se lo ponemos, o bien nosotros con la palabra reservada super, paréntesis, paréntesis, super es el padre, llamamos al constructor que nos dé la gana del padre. Normalmente los constructores del hijo van con super, paréntesis, paréntesis. En la primera línea del constructor del hijo vas a llamar al constructor del padre. ¿Para qué? Pues normalmente para inicializar los datos del padre. Los datos que heredas, tienes en el hijo, pero que están declarados e inicializados en el constructor del padre. Este super, pasándole estos dos numeritos, es lo mismo que escribir, que este super es lo mismo que A mayúscula. Es decir, es la llamada al constructor del padre. Y luego además inicializas tu dato especializado Z. B es una y además tiene un Z. Con super XY inicializas los datos heredados XY del padre y luego inicializas ya tu dato especializado, que es lo que tiene que hacer todo constructor, inicializar todos tus datos, ¿verdad? Si son referencias a objetos, tenerlos instanciados es lo más habitual. ¿De acuerdo? Incluso puedo tener un constructor en el hijo pues con dos enteros para inicializar la parte heredada nada más y la especializada por defecto 0 o que coja 3, los dos primeros para inicializar la parte del padre y el tercero el dato especializada. Y aquí tenemos un error porque ponemos super como segunda línea de código.
bueno, el error no es que falte una llave, que falta. Si veis erratas, que las hay, las vais avisando. El error es, lo acabo de decir antes, no se puede poner super en la segunda línea. Si se pone, es siempre en la primera línea del constructor del hijo. Si no se pone, pues es equivalente a poner super paréntesis, paréntesis, lo pone solito el compilador. Y si el padre no lo tiene, pues no compila. ¿Vale? ¿Entendido? A no ser que se lo pongamos, como he dicho yo aquí antes, al padre. Ahora ya sí que compila. Ahora, en este caso, los tipos básicos por defecto van a ser 0. Y si fuesen referencias a objetos, pues null. No los instanciaría. Vale, entonces, si una clase no contiene constructor, el compilador va a poner por defecto, ¿verdad? Hemos dicho, pues los enteros por defecto van a ser 0, los booleanos falso, con minúsculas, y las referencias a objeto null. No hace nada más que llamar luego al super, que es el super de object, por supuesto. Siempre es llamado, siempre que hagáis algún new, porque siempre el hijo llama al constructor del padre, que llama al de su padre, o bueno, si hereda de object, pues el de object. Al final siempre al de object se acaba llamando. Si la primera línea de un constructor no es una llamada a otro, pues se inserta el super paréntesis paréntesis automáticamente. Lo hemos contado ya. Y al final el super llama al super de su padre, que llama al super de su padre. Se acaba llegando al super de object. Aunque nosotros, si no queremos llamar al super paréntesis paréntesis, indicamos, como en el ejemplo que hemos visto antes, poniendo super, paréntesis y argumentos, a qué constructor del padre queremos llamar. No necesariamente al por defecto, que normalmente no inicializa ninguno de sus atributos. ¿Se entiende? Bueno, entonces es importante entender que cuando se instancia un hijo se llama el super del padre, que se llama el super de object, y luego se van ejecutando las siguientes instrucciones, normalmente para inicializar datos, de los padres y luego de los hijos. Porque al llamar al super del padre, el padre llama al super, por ejemplo, de object, pero luego inicializa su parte, y luego el hijo, cuando llega al control a la palabra, a la instrucción siguiente al super, inicializa la parte del hijo. O sea que sube, llamando los supers de abajo a arriba, y luego se inicializa, digamos, primero los datos del padre y luego ya los del hijo, y luego baja. La pelota sube y baja. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos ahora a una cosa súper importante, que es la sobreescritura de métodos. ¿Y si el hijo quiere hacer las cosas a su manera? Vale, por ejemplo, aquí tenemos un método print en el padre, el hijo pues B hereda de A, tiene los datos X, Y por ser un A, y además tiene un dato especializado Z. Si ahora yo me instancio un B y hago B.print, ¿qué me imprimirá? Pues de momento yo no he sobrescrito un método print, pero compila porque tiene un método print que hereda de A. Pero el print de A lo único que hace es imprimir el X y el Y, no imprime el Z o el dato especializado. Si fueseis un alumno, os imprimiría el DNI y el nombre, pero no te imprimiría el número de matrícula. ¿Qué podemos entonces hacer? Sobreescribir el método. A ver si... Es decir, la clase B hereda de A en un atributo especializado Z y vuelvo a escribir un método igualito que el del padre. Esto entonces se llamaría sobreescritura. Sobreescritura es cuando añades en tu clase hija un método que se llama igual, tiene los mismos argumentos y devuelve lo mismo que el padre. Entonces, aquí luego os enseñaré el superpunto,
print, que llamaría el print del padre, que normalmente el print del hijo puede imprimir el print del padre y luego el Z, y luego el dato especializado. Aquí no lo ha hecho, luego lo veremos. Directamente lo que hace es imprimir otra cosa, ¿no? El X, el Y y también el dato especializado Z. Entonces, ahora instanciamos un B, un objeto B de la clase B con mayúscula, se crea el objeto y hacemos B.print. ¿A qué print llamará? ¿Al de la clase A o al de la clase B? ¿Qué pensáis? A B, muy bien, al de su clase. Primero mirará si la clase B tiene print, porque B es un print, se ha instanciado como un objeto de la clase B. Pues mirará a ver si B tiene print, como si tiene, es al que estoy llamando. Si no lo tuviera, pues entonces buscaría en el primer padre. Otra vez, si el padre no lo tiene, lo buscaría en su abuelo. Y así sucesivamente. ¿Vale? Si alguno lo tiene que tener porque si no, no hubiera compilado este B.print. ¿Vale? Pero como sí que lo tiene, pues ejecuta el suyo, el de su forma, el de su new. En este caso, imprime el A, el B y el C. Luego, bueno, aquí tenéis una rata, me podéis avisar, por favor, cuando haya ratas. Luego tengo una clase, un objeto A minúscula de la clase A mayúscula, igual a, ¿qué me falta? Me falta el new, ¿verdad? Instancio un objeto de la clase A y A.print. Entonces, primero, el compilador va a comprobar que, porque aquí hay una cosa interesante para el compilador. A minúscula es un objeto de la clase A mayúscula, luego el compilador va a comprobar que A mayúscula tiene print. Como si tiene, compilo. Una vez que compilo, en realidad se hará en tiempo de ejecución, esto lo contaré más adelante como enlace dinámico o dynamic binding, se decidirá en tiempo de ejecución qué método print se va a ejecutar. Se va a ejecutar el de su forma. Como A está instanciado como A, el A.print ejecutará el print de la clase A. Como el objeto B minúscula es un objeto con forma instanciado como un objeto de la clase B, el B.print ejecutará el print de la clase B. Y además del X e Y, también imprime el Z. ¿Alguna duda hasta aquí? Por cierto, si yo esto lo comento, B.print compila, pues sí, porque para el compilador minúsculo es una clase, un objeto de la clase B. Si yo lo comento, B no tiene print, pero lo tiene el padre, con lo cual compilar compila. El compilador ya sabe que luego ya se decidirá el tiempo de ejecución, que print ejecutará, lo que al menos el padre lo tiene. Bueno, en este caso, si lo comento no compila. Tienes razón, Pablo, y me estaba refiriendo, es que aquí la gracia que haremos luego es que es esto de aquí, ¿no? Si yo pongo A, B, pero esto viene más adelante. La gracia, esta es la gracia del Java, me estoy anticipando un poco, que aquí B para el compilador será un A, compilo porque A tiene print, pero luego esto lo puedo asignar porque B es un A, digamos que hay un upcasting, no de tipo básico, sino de referencia a objeto. A un objeto de la clase, una persona puede apuntar a un estudiante. Claro que sí, porque una persona es un estudiante. Bueno, esto lo vamos a ver después, pero esto es la joya de la corona de la programación orientada a objetos en Java. Venga, entonces, vamos a ver entonces que antes habéis visto el super paréntesis paréntesis para que en la primera línea el constructor del hijo podamos llamar al constructor del padre. Ahora vamos a ver lo que es el super punto. Esto no se usa en los constructores, sino en los métodos sobrescritos de las clases hijas.
Por ejemplo, estamos sobreescribiendo el método print en la clase hija B y lo primero que podemos hacer es el super.print. Evidentemente, si yo aquí hago print nada más, estaré llamando a mi ProPrint. En este caso, como estoy en print, sería una llamada recursiva. Pero pongo superpunto. Superpunto significa, perdona, no llames a mi print, llama al print de mi padre, de mi clase padre. Ah, vale, estupendo. Super.print es el print de la clase A, no el de mi clase. Ahora mismo estoy en B, no es el de mi clase B. El print de la parte del padre escribiría por consola el X y Y, es decir, los datos del padre, y luego además de llamar al print del padre que me escribe los datos del padre, además luego escribo los datos especializados de B. Este ejemplo, el Z. ¿Vale? Entonces el superpunto sirve para llamar no al mismo método, pero el del padre. Normalmente cuando sobreescribimos un método podemos llamar al del padre con superpunto. Por ejemplo, el toString de persona, oye, si en el toString de estudiante, si ya tienes un toString de persona que te da en un string todos los datos de persona, ¿por qué no lo vas a usar en el toString de estudiante, no? El toString de estudiante, ¿qué devolvería? Pues el super.toString, es decir, el string con los datos de la persona, el DNI y el nombre, concatenado con un más los datos especializados del estudiante, como el número de matrícula y el número de créditos. ¿Vale? O sea, es muy común, por ejemplo, en el toString, que se llame al super.toString y luego lo concatenas con los datos especializados. Se torna en un string también todos los datos del hijo. ¿Has entendido? El superpunto es al método, pero al del padre. Lo he dicho antes. No, antes he contado el super paréntesis paréntesis. Super no. Super no se puede poner. No. Pero tú puedes, pero me gusta más, a ver, un momentito. Pero tú puedes con super llamar al de tu padre y el de tu padre con super llamar al de tu abuelo. Eso sí. ¿Vale? Siempre, por lo menos en los toStrings es super. No, directamente el de tu abuelo no puedes, Enrique. No puedes poner super.super.print no, eso no se puede. Pero lo que se hace es todos estos métodos sobre, por ejemplo, el toString del nieto llama al superstring al toString del padre con super.toString concatenado con más cosas y el del padre con super.toString, por ejemplo, llama al del abuelo. Eso sí. Transitivamente sí, de hecho es como se debe hacer, pero directamente no puedes llamar al del padre, no puedes poner superpuntos, no. Puedes llamar al de tu padre y el de tu padre llamar al de tu abuelo, eso sí. ¿Queda claro? De hecho es bastante común que los métodos sobrescritos, si ya tenéis trabajo hecho en el método que estáis sobrescribiendo en el padre, pues que lo primero que hagáis es llamarlo y luego la parte especializada. ¿Está claro? Directamente al abuelo no, indirectamente sí es lo más normal. Porque el super, también la primera línea que hace es llamar a la parte de su padre. Porque así, si ya está hecho, pues mira, ahorramos código. No nos gusta hacer cosas que ya están hechas. Preferimos reutilizarlas. Vale, pues un ejemplo de sobreescritura. En el ejemplo de persona teníamos método mostrar, que mostraba el DNI y el nombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Instanciamos un alumno, instanciamos una persona. Persona.mostrar. ¿Qué mostrar se llamará? Pues persona se ha instanciado como un objeto de la clase persona, pues llamará al mostrar de persona. Alumno.mostrar. Primero, compila, sí, porque alumno tiene método mostrar, eso lo comprueba el compilador.
al final esté instanciado como un alumno, tiene forma de alumno, pues llamará al mostrar de alumno. ¿De acuerdo? ¿Cómo será el mostrar de alumno? Pues normalmente será super.mostrar para que muestre la padre y luego que imprima, pues hemos dicho, la matrícula y el número de créditos. ¿Vale? ¿Qué es esto del override? Esto es una notación de Java para indicar que estamos sobreescribiendo el método del padre. ¿Vale? Para que cuando el objeto sea del hijo, se llame al de su forma, al del hijo, y haga ese método pues, de la manera del hijo. Eso se llamará enlace dinámico y se decidirá en tiempo de ejecución cuál es el mostrar que se ejecutará, el de tu forma, el del new. ¿De acuerdo? Así, bueno, pues eso no es que sea obligatorio, pero el propio Eclipse habéis visto que os lo pone varias veces, ¿verdad? Lo del override. Y además ahora que en la práctica 2 vais a empezar a hacer herencia. ¿Y qué pasa si en el hijo ponemos un dato que se llama igual que el del padre? Pues es un poco chapuza, no se debe hacer. Pero se podría hacer. Si se hace, pues se llaman métodos ocultados. Y al final es un montón de lío. Porque, claro, si llamas X, la persona tiene un X y al estudiante también, al final, ¿qué X es? ¿El del padre o el de...? No, no se debe hacer, consejos que no se haga. Y si se hace, pues luego hay que resolver a qué atributo te refieres. Bueno, directamente, pues para nosotros mejor no se hace y punto. Bueno, aquí que tenemos, padre tiene un método clase, que es estático, y un método instancia, que es un dato de objeto. Perdón, un método no estático. El hijo los puede sobreescribir los dos. Vale, bueno, aquí ¿qué pasa? Que método clase es estático. Bueno, pues va a haber un padre punto método clase y un hija punto método clase, porque es estático. Sin embargo, el método instancia es un método sobrescrito. Si eres un padre, ejecutarás el del padre, y si eres un objeto de la clase hija, ejecutarás el de tu forma, que es este. ¿Vale? Que ves que imprime otra cosa diferente. Este en padre y este en hija. No imprime lo mismo. Bien, aquí viene la joya de la corona. Por fin. Aquí tenemos una referencia declarada como padre. Para el compilador, mi objeto es un padre. Y si yo llamo mi objeto método clase, el compilador va a buscar que padre tenga método clase. Si no, no compilo, porque esto es para el compilador. Esta es la referencia estática, la del compilador, pero al final lo que se crea es un objeto hija. Compila sí, porque una hija es un padre. Ese es el upcasting automático del que os hablaba. Esto compila. Al final, cuando llamo al método no estático, se va a decidir en tiempo de ejecución a qué método clase voy a ejecutar. Vale, pues al de la forma. Como la forma es de hija, aunque la referencia estática sea padre, para el compilador mi objeto es un padre, pero tiene forma de hija, el método clase, perdón, el método instancia que voy a llamar es el de hija y escribe método instancia en hija. Sin embargo, para el compilador, mi objeto es un padre, el método estático es el del padre. ¿Vale? Si quisieras llamar al de hija, tendrías que poner hija.método clase, que es el método estático. Es decir, nosotros podemos sobreescribir los métodos de instancia, pero los estáticos no se sobreescriben.
Podemos ocultarlos, es decir, ponemos otro que se llama igual, pero claro, uno es el estático del padre, padre.método clase, y otro es el hija.método clase. Al final eso puede producir confusión. Y sí, puedes dejar, vale, oye, que quiero el padre con super. Sí, se puede hacer, pero se desaconseja el repetir atributos o métodos estáticos igualitos que el del padre. No, los métodos no estáticos sí, se llaman sobreescritura de métodos y lo vais a usar constantemente en la práctica. En la práctica voy a hablaros el próximo jueves, el próximo miércoles, porque lo vamos a colgar el martes y tendréis herencia. Tendréis una clase para cada comando y todas se heredarán de una clase. Todavía no me falta contaros qué son las clases abstractas. Vale, entonces, ¿qué diferencia hay entre sobreescribir un método y sobrecargar? Sobrecargar es lo que decíais el año pasado en C++, cuando teníais varias funciones que se llamaban igual, pero tenían diferente número o tipo de argumentos. Pues, cuando llamabas a esa función, ¿cómo resolvías a cuál llamas? Pues según el tipo que le pongas en el argumento. Que no coincide, va buscando el primer tipo hacia arriba que coincida. Lo primero, por supuesto, el número de argumentos, incluso puedes sobrecargar, es decir, poner el mismo método que se llama igual, también todos con 2 argumentos. ¿Cómo se resuelve? Pues repito, según el tipo que le pongas, empezar a escalar y el primer tipo que haga matching con todos los argumentos, ese es el que llamarás. Sobreescribir es diferente. Sobreescribir tiene la misma asignatura. Es decir, el método sobrescrito se llama igual, devuelve lo mismo y recibe los mismos argumentos. Bueno, entre comillas, porque cuando son referencias a objetos también pueden recibir cosas que sean el método del padre. Esto es un poquito complejo y tiene que ver con la teoría de tipos y os lo voy a contar más adelante porque me gustaría dedicar el minuto que me queda a hablaros de todos los subtipos. Os los contaré otro día que tenga más tiempo. Me pregunta Kai, ¿qué uso podría tener sobreescribir un método estático? Bueno, sobreescribir, podéis sobreescribir tanto métodos estáticos como no estáticos. Ah, perdona, no, los métodos estáticos no se sobreescriben, se ocultan. Es como poner un dato que se llama igual en el padre y el hijo. El consejo es que no lo hagáis, que no se oculte. En realidad es como una función diferente. Claro, es que los métodos estáticos son como funciones, no hacen falta objetos para ser llamados y en realidad estaréis ocultando y eso abrirá la puerta a futuras confusiones. Entonces, todo clase ejecuta el del padre, sí, porque para el compilador mi objeto es un padre, se ha declarado como un padre. ¿Vale? Aunque tenga new hijo, tiene forma de hijo, para el compilador es un padre. En todo caso, mi consejo cuando llaméis a métodos estáticos es que siempre califiquéis con el nombre de la clase. Pues calificando con hijo.método clase. Es decir, calificando el método estático delante con un punto el nombre de la clase. Así no hay ningún tipo de duda de qué método estáis llamando. Herencia y visibilidad, bueno, pues cuando estáis sobre todo sobreescribiendo no podéis perder visibilidad. Es decir, el método sobrescrito, si en el padre no puede ser público y en el hijo privado. No, podéis ganar visibilidad, puede ser al revés, pero no perder visibilidad. A través de la visibilidad no pones nada, es visibilidad a nivel de pacaje, público lo pueden ver todos, privado solo tu clase. Y protected, hasta ahora no lo estabais usando, pero ahora lo vais a usar más. Tiene que ver que sí va a ser visible
es como package, pero también visible por los hijos que hereden, aunque estén en diferente package. Vale, justo quería contaros esto porque lo vamos a usar en la práctica. Las clases abstractas, no me voy a dar tiempo a contarlo con detalle, pero de momento que sepáis que hay unos tipos de clases especiales que se llaman clases abstractas, que tienen unos métodos que se llaman métodos abstractos, aunque otros pueden estar ya implementados. Tienen dos cosas graciosas. Las clases abstractas no son instanciables. Se llamaría, por ejemplo, public as class persona. Vale, pues ya no puedo instanciar persona. No puedo hacer un persona p igual a new persona porque no podemos crear objetos de las clases abstractas. Vale, esta es una clase abstracta y tengo un método abstracto. Vale, pues no puedo instanciar un trabajador. Pues ya, vale, no son instanciables. ¿Para qué sirven? Pues para heredar. Ahora la gracia, todos los que sean trabajadores, por ejemplo, profesor es un trabajador, hereda de trabajador, para que compile, al tener esto un método abstracto, obligará a que tenga que sobreescribir el método trabajar. Tengo que decir cómo trabajo. Pues el profesor trabajará dando clases, el BDEL trabajará repartiendo llaves, incluso el estudiante trabajará estudiando. ¿Vale? Cada uno tiene que... Pero es obligado que los hijos también pueden ser también abstractos, pero si no son abstractos tendrán que implementar este método. Entonces estas clases abstractas no sirven para dar objetos, sirven para heredar de ellas y todas las que sean trabajadores tendrán que trabajar, tendrán que o ser abstractos o sobreescribir el método trabajar o no compilará. El propio Eclipse se da cuenta de que te obliga cuando heredas de una clase abstracta y ya te pone que tienes que implementar ese método para que no te haga compilar. Y cada uno pues trabajará a su manera. ¿Vale? Esto lo vais a usar en la práctica. También las interfaces no son clases, os contaré el próximo día más despacito, pero también las interfaces van a dar comportamientos. Todas las clases que implementen una interfase tendrán que tener estos métodos. En la práctica 2, que es la práctica 1 refactorizada, vais a tener, por ejemplo, una clase abstracta en la clase comando. Todos los comandos tienen que tener un parser y un execute, porque se tienen que parsear y se tienen que ejecutar, ¿vale? Pues serán dos métodos abstractos. Cada uno de vuestros comandos será una clase que herede de la clase abstracta command y para que compile tenéis que tener su parser y su execute. Si no, no compilará. Y luego veremos también que vuestros GameObjects tendrán que implementar una interfaz. Pero como se me ha ido el tiempo, lo dejo aquí y el próximo día de teoría acabo de contaros. En realidad lo que quería era contaros el próximo día la práctica, pero os tendré que acabar también de contar qué son las clases abstractas y las interfaces. No son instanciables, pero podéis declarar referencias a este tipo de clases e interfaces. También es muy interesante que podéis declarar referencias a una interfaz y que luego apunte un objeto de algo, una clase no abstracta, es decir, sí instanciable, que puedas tener objetos de esa clase que implementen esa interfaz. Luego llamas al método y el compilador, bueno, pues ya según la forma, te llamará el método de su forma. Bueno, esto es un poquito lío y lo contaré más despacito el próximo día. ¿Tenéis alguna duda antes de que corte la grabación? Muy bien, pues cortamos.